Un cordial saludo amigos, gracias por acompañarme en su canal El Búnker de Jack. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo. Hoy traemos un video muy interesante, esos que me apasionan, que son sobre la historia militar española, sobre esas grandes gestas que hicieron los tercios españoles. Entonces vamos a reaccionar a un video de esos que son interesantes. El video se denomina La heroica intervención del tercio español. Hablamos de Socorro de Goes en 1572. Entonces este es un video de historia hispana y el cual nos permite reaccionar y vamos a mirar el video, vamos a aprender sobre este tema y al final hacemos, como de costumbre, nuestro comentario. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. En una noche de desafíos imposibles, un puñado de valientes se adentra en las sombras para cambiar el curso de la historia. Frente a ellos, un mar de enemigos y la naturaleza misma conspiran para sellar su destino. Esta es la audaz travesía de Cristóbal de Mondragón y sus hombres, enfrentando un asedio devastador con una estrategia que desafía la imaginación. ¿Podrán estos intrépidos soldados españoles realizar la proeza de liberar Goes contra todo pronóstico? Prepárate para sumergirte en el corazón de una epopeya que redefine el valor y la astucia en el campo de batalla. Y ahora, la historia te espera. Pero antes, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y si lo estás, dale a la campanita de notificaciones para que puedas saber cuando subo un nuevo video. Es un pequeño gesto en el que me ayudarás muchísimo. Y ahora, continuemos. El duque de Alba, enviado en 1567 por Felipe II, había logrado someter el sur de los Países Bajos, pero el norte seguía siendo un hervidero de resistencia. Las ciudades rebeldes se multiplicaban, desafiando el poderío español con una tenacidad que solo podía llevar a una larga y desgastante guerra de asedios. En este contexto, Jérôme de Cherart, desde la fortaleza calvinista de Flesinga, reunió una imponente coalición de 4.500 flamencos y franceses calvinistas, reforzados por más de 1.000 protestantes alemanes y cerca de 2.000 ingleses. Esta fuerza, formidable tanto en tierra como en mar por 45 naos pesados, puso sitio a la ciudad de Goes, defendida valientemente por el capitán Isidro Pacheco y sus escasos 350 hombres. La disparidad era abrumadora, y el destino de Goes parecía sellado. Los protestantes tenían Goes como objetivo prioritario, ya que buscaban un doble golpe con este asedio. Por un lado, privar a los españoles de una plaza estratégica, y por otro, tratar de distraer recursos españoles empleados en el asedio de Mons. Los defensores, con un coraje desproporcionado a su número, repelieron un asalto tras otro, infligiendo severas pérdidas al enemigo. Cherart comprendió que no podría tomar Goes al asalto, al menos sin perder buena parte de su ejército, por lo que decidió someterla por hambre. Pacheco, mientras tanto, mandaba pequeñas partidas de soldados para dañar las obras de asedio y arrebatar a los holandeses munición, pólvora, armas y alimento. Mientras tanto, el duque de Alba, consciente de la crítica situación, encomendó a Cristóbal de Mondragón una misión de rescate casi suicida. Llegar hasta Goes no era tarea sencilla. La flota holandesa cortaba cualquier opción de socorro por mar, cerrando las bocas del río Escalda. 28 buques españoles intentaron ganar la posición, pero fueron expulsados tras más de 5 horas de valiente combate. Por si fuera poco, la llanura que conectaba Goes con el Brabante septentrional se encontraba permanentemente anegada. Además, las mareas del Mar del Norte jugaban un papel fundamental. El agua podía subir hasta 2 metros en marea alta, superando los 3 metros de profundidad en muchos puntos del terreno. Plomaert, capitán flamenco al servicio de España, trazó un audaz plan para cruzar el Escalda en horas de marea baja. Mondragón no dudó un momento, y la noche del 20 de octubre, desde su posición en Wensdrecht, se lanzó a recorrer los más de 17 kilómetros que le separaban de Zuid-Beveland. Con la pólvora en los sombreros, los arcabuces y mosquetes alzados por encima de la cabeza, las picas en alto, con las provisiones colgadas en las puntas,
avanzaron soportando el frío y las fuertes corrientes de aquellas aguas, el lodo que les impedía avanzar y el cansancio de la propia travesía. Tan solo 9 hombres se perdieron en aquel vadeo, que duró poco más de 5 horas en aguas gélidas de 2 grados de temperatura. Toda una gesta que aún hoy sorprende al más curtido. Emergiendo de la bruma en la aurora del 21 de octubre, las fuerzas de Mondragón sorprendieron a los sitiadores, desencadenando un caos absoluto en sus filas. La batalla que siguió fue un testimonio de táctica, valor y la férrea voluntad de los soldados españoles. Contra todo pronóstico, las tropas de Mondragón y Pacheco no solo levantaron el asedio, sino que infligieron una derrota aplastante a las fuerzas combinadas anglo-holandesas, salvando no solo a Goes, sino también asegurando el destino de Middelburg. Esta hazaña, en la que un puñado de hombres exhaustos, hambrientos y azotados por el frío desbarató a un ejército considerablemente superior, se convirtió en un faro de inspiración. El propio Calderón de la Barca escribió unos versos a aquellos valientes y sufridos hombres. Estos son españoles. Ahora puedo hablar encareciendo estos soldados y sin temor, pues sufren a pie quedo con buen semblante, bien o mal pagados. Nunca la sombra vil vieron del miedo, y aunque soberbios son reportados. Todo lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Hasta ahí va nuestro video, y es un video muy interesante, muy apasionante, donde el narrador nos sumerge en su narración, en su explicación, y lo mete en una película. Es decir, uno se mete y se imagina toda esa odisea que hicieron esos tercios para llegar a apoyar allá en Goes. Entonces, muy interesante, es decir, ahí se ve todo ese valor, toda esa voluntad, como dice ahí, ese guerrerismo que tenía, y que hizo que precisamente se ganara siendo inferior, pero mucho con relación a las tropas que se encontraban ahí. Entonces me parece que es muy bueno. Entonces la intervención del tercio español en el socorro de Goes, ¿sí?, en 1572 fue un evento significativo en el contexto de las guerras de religión, ¿sí?, y la expansión española en Europa. Este episodio se inscribe dentro de la lucha entre las fuerzas protestantes y católicas, donde la presencia del tercio tuvo un impacto crucial en la defensa de ciudades como Goes, ¿sí?, amenazadas por los rebeldes holandeses. Entonces eso fue una intervención directa del tercio que se traspasó esos 17 kilómetros con el agua congelada, pues, para poder llegar allá 5 horas, ¿sí? Y lograron salvar eso para poder llegar allá y llegar diezmados a pelear. Entonces eso es muy importante. Es importante considerar que los tercios españoles fueron unidades militares que destacaron en su capacidad de combate durante el siglo XVI, y su intervención en conflictos como el de Goes, subraya el papel de España en la política europea de la época. El socorro de Goes, sí, o sea, fue llegar allá a Goes, ocurrió en agosto de 1572 durante la guerra de los años 80. ¿Sí? O sea, durante la guerra de los 80 años, era una guerra que se entabló allá y que era más una guerra religiosa, ¿sí? La ciudad de Goes, en los Países Bajos, fue asediada por un ejército de 7.000 hombres, nos lo cuenta el narrador, pero la victoria española se logró gracias a la llegada de refuerzos de los tercios. Esta intervención fue crucial para romper el asedio y proteger la ciudad, ¿sí? Entonces, esto fue muy importante, ¿sí? Hizo que el ejército español volviera otra vez a subir es decir, tuvo varias consecuencias, ¿sí? La batalla del Goes, el socorro del Goes en 1532 fueron significativas tanto a nivel militar como político. O sea, primero, fortalecimiento de la autoridad española. La victoria de Goes reafirmó el control español en los Países Bajos.
demostrando la capacidad del ejército español para llevar a cabo operaciones exitosas en la región. Eso fue lo primero, o sea, las consecuencias del socorro de Goes. Segundo, refuerzo de la moral. Este evento sirvió para elevar la moral de las fuerzas leales a la monarquía española y debilitó la confianza de los rebeldes en su capacidad para resistir al gobierno español, porque había mucha revuelta, mucha gente que se quería, que estaba peleando contra el sistema español, entonces eso reforzó la moral. Aumento de la represión. Tras el socorro, las autoridades españolas implementaron medidas más severas para sofocar la rebelión, aumentando la presión sobre las provincias en lucha, ¿sí?, contra la imposición española. Cuarto, impulso a la resistencia. A pesar del triunfo español, ¿sí?, el evento también inspiró a los rebeldes a continuar su lucha, llevando a más enfrentamientos y prolongando la guerra. Y quinto, desarrollo de tácticas militares. La intervención y los refuerzos del socorro de Goes se convirtieron en un ejemplo de la importancia de la logística y la rapidez en la llegada de refuerzos en la guerra, lo que influyó en tácticas militares futuras. Lógicamente, entonces donde se ve la importancia de la logística. Es que yo soy de los que me pongo a pensar, si hoy en día la logística es difícil, con todos los medios que tenemos, ¿sí?, porque mover 100 hombres, 200 hombres, 5.000 hombres, es decir, 10.000 hombres, se necesita una logística muy tremenda, o sea, el solo movimiento, la alimentación, las armas, todo eso es una cosa. Entonces yo me pongo a pensar cuando veo este tipo de batallas y cuando veo estas guerras de la época, ¿cómo sería la logística? Es que alimentar 7.000 hombres, ¿sí?, alimentar 100 hombres, alimentar 200 hombres, la munición, ¿sí?, el vestuario, todo, o sea, el alojamiento, o sea, era una cosa muy tenaz, pero eso hacía que se enfrentaran, y esa era la guerra de la época, ¿sí? Y más atrás, pues me imagino que era peor. Bueno, entonces es un video muy interesante, un video donde aprendemos de historia española, donde vemos la historia de los tercios españoles y donde vemos cuál era el coraje, ¿sí?, la valentía, la voluntad, todo ese tema que hacía que los tercios españoles fueran especiales dentro de la guerra. Por eso predominaron, ¿sí?, durante más de 300 años. Muy bien. Me pareció un video muy interesante, un video que me gustó, un video que me apasiona. Y espero que a ustedes, amigos, también les guste este video. Espero que compartan, espero que me den su apoyo, su like, y espero que se suscriban a aquellos amigos que no se han suscrito al canal El Búnker de Jack. Gracias por estar ahí, gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.